La pujanza de la provincia del Chaco en el año 1930 eran los rezagos de una Argentina inmigrante que vino a lo que el período de entreguerras les enseñó, a trabajar. En ese contexto, muchas fábricas de diferentes rubros se instalaron en esta parte del Chaco. Resistencia, Barranqueras, Fontana y Vilelas eran un nodo de producción y de trabajo muy cercano al río y del ferrocarril. Por esos años arribó a Resistencia el señor Federico Boeringer, desde Alemania, ya con el título de panadero bajo el brazo, para inaugurar en el año 1933 la Espiga de Oro. La Espiga de Oro, donde mi abuelo Federico Boeringer y su esposa María Alonso, entre los dos fundaron la Espiga de Oro en 1933. Mi abuelo había venido de Alemania, mi abuela de España. El abuelo ya venía con un título de panadero desde Alemania. Y bueno, iniciaron la actividad con mucha pujanza. Los tiempos eran distintos. Había fábricas inclusive en Resistencia, donde el abuelo les proveía de pan dulce, pan, bizcocho, grandes fábricas. Bueno, de a poco se fueron cerrando, pero bueno, él siguió apostando a la panadería y seguir adelante, ¿no? Cuando Federico fallece en el año 1969, la panadería, lejos de llegar a su fin, siguió con su legado y su hijo Emilio continuó con la tradición. Con muy buenos años de ventas y de proveer al crecimiento de la ciudad en una zona que está rodeada de organismos públicos, escuelas, colegios y en pleno centro de la capital chaqueña, el horno seguía encendido y la leña seguía ardiendo. Lamentablemente él fallece en el año 69 y toma la posta de la panadería su hijo mayor, el doctor Emilio Jerónimo Boeringer, que era veterinario. Decide postergar, digamos, su profesión y dedicarse al negocio familiar, ¿no? Los años 80 también, digamos, seguimos avanzando, los años 80 también fueron buenos. Yo tomé la posta, yo nunca me fui en realidad de la panadería porque desde criatura estuve acá, me recibí de arquitecta, pero bueno, también quería seguir con el legado familiar y no ejercí mi profesión y me quedé acá. Y me sentía realmente muy orgullosa de poder seguir sosteniendo esto pero bueno, lamentablemente nadie nos ayudó, siempre en regla con todo, siempre digamos, continuando con aquellos valores que aprendí de la infancia y bueno, pero no pudimos más, nunca nadie nos acompañó realmente y nunca nadie valoró, digamos, la historia, ¿no? Porque esto es parte de la historia de Resistencia y en vez de darnos una mano y de reivindicarnos, cada vez nos presionaban más. El último gran golpe que tuvieron lamentablemente para la panadería había sido la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. A pesar de ser una panadería céntrica y tener la posibilidad de tener las puertas abiertas, al no venir los trabajadores al centro, díganse administración pública, las escuelas y todo eso, nadie venía al centro. Además, todo el mundo estaba con mucho temor. Y ahí las ventas bajaron muchísimo, al 50% por lo menos. Y de ahí no pudimos repuntar más. Las instalaciones de la Espiga de Oro y la elaboración artesanal de sus productos dan cuenta de la historia que tienen esos hornos, originales desde su fundación y que seguían horneando pan para el día a día de los clientes. El horno a leña es la base de esta panadería, porque es lo más importante
para el rubro. Y después la herramienta que se usa para fabricar el pan también tiene sus años, es muy antiguo. Y bueno, pudimos sobrellevar un tiempo con todo esto. No pudimos renovar queriendo, pero imposible, no se puede comprar. Nos quedamos con nuestra maquinaria. Esos hornos cocos son los originales, ¿no? Sí, son los originales, exactamente, con eso se inició. Son dos hornos, uno con piso de ladrillo refractario y el otro horno es con caño. Se calienta con leña también, pero la base, el piso es de metal. Luego de tantos años ofreciendo sus productos a toda la ciudad de Resistencia, hoy la Espiga de Oro tuvo que cerrar sus puertas. Los vecinos, casi sin creerlo, aún se detienen frente a la panadería y contemplan que las persianas siguen permanentemente cerradas. Con un fuerte dolor en el alma por todo lo que conllevan 92 años de tradición, Diana explica a Noticiero 9 los porqués de la drástica determinación. La panadería se cerró definitivamente el viernes 16, las ventas bajaron muchísimo, ya venimos con esta situación desde pandemia y nada, no logramos repuntar a pesar de que se agregaron mercadería nueva, novedosas, se hacía lo que la gente nos pedía, los que inclusive teníamos pan sin grasa, pan sin sal, todo tipo y variedad de panes. Lo que la gente quería, nosotros le fabricábamos, pero no alcanzó y bueno, lamentablemente es muy triste y no pudimos seguir. La esperanza era poder llegar a los 100, pero bueno, lamentablemente no fue así. Hoy, varios días después del cierre definitivo, aún quedan restos de pan, elaboraciones y panificados. Es más, casi sin querer perder su ritmo de vida, el horno continúa caliente a 100 grados de temperatura. Normalmente se calienta el horno a las 5 o 6 de la tarde, se empieza y cerramos el horno para cocinar al día siguiente a las 10 de la noche, 9 de la noche o 22 horas, para cocinar todo el día siguiente con esa misma temperatura. ¿A qué hora arrancaba la producción, Coco? Y entraban dos panaderos a las 2 de la mañana y entraban 3 más a las 4 de la mañana. Y ahí se abría a las 7:30 el despacho y bueno, iniciábamos nuestra venta. Agradezco a tantas familias que nos acompañaron y que hasta el final estuvieron con nosotros, siempre llevando y trayendo recuerdos y nada, agradezco a los clientes que nos acompañaron siempre, que no nos abandonaron y que nos apoyaron en todo este viaje. Nada más que eso. Y bueno, que hasta siempre. Únicamente puedo decir eso. En este 2025, y después de 92 ininterrumpidos años, el horno finalmente se apagó.